¿no? Hola a todo el mundo. Bueno, a nosotros los cocineros, muchas gracias por la invitación a asistir a este foro. La verdad es que es complicado para nosotros hablar aquí después pues, de todas estas charlas tan intensas. Somos Blanca y Diego, yo soy Ramón, ellos forman parte del B Culinary Lab, yo formo parte de Mugaritz y bueno, nos unen pues, fundamentalmente tres cosas. Primero, pues que somos amigos. Después que formamos parte pues, de estos cocineros que se dedican a aquello que llaman I+D, que fundamentalmente lo que nos dedicamos nosotros pues, es a enredar un poquito, a cacharrear, me dijeron el otro día, que es de alguna manera pues, a picotear, ¿no? Un poquito y hacer algunas conexiones. Y después también pues, toda esta pasión que tenemos por la fermentación, ¿no? Nosotros la fermentación pues, la usamos pues, como una herramienta para trabajar. En el caso del B Culinary Lab, pues, fundamentalmente es una herramienta para de alguna manera revalorizar algunos productos y recuperar también algunos productos, volverles a dar valor, ¿no? Y nosotros en Mugaritz pues, usamos la fermentación pues, para generar un impacto pues, en nuestros clientes, ¿no? Es también una herramienta pues, creativa, ¿no? Podemos trabajar pues, por unas fronteras que para nosotros pues, son muy interesantes. Además, pues, todo este mundo de los alimentos fermentados pues, tiene una deriva saludable pues, muy interesante, ¿no? Y bueno, contaremos un poquito el trabajo que nosotros hacemos y lo que podemos nosotros pues, también desde nuestra posición pues, aportar, ¿no? A todo el mundo pues, de la nutrición y de la alimentación. Sí. Bueno, aquí podéis ver un pequeño ejemplo de lo que os comentaba, ¿no? de estas interacciones, ¿no? Que nosotros pues, podemos hacer, ¿no? No siendo especialistas, siendo generalistas. Esta es una imagen que se tomó por el doctor Andrei Chulin en el Cinc Nano1 de un penicillium, y este penicillium pues, en Mugaritz lo hacemos crecer, por ejemplo, encima de una manzana, ¿no? Pues, generando pues, un impacto en la persona que va a comerla, ¿no? Hacerle pensar un poquito pues, sobre todo este mundo de los fermentados, sobre todo aquello que vemos, que no vemos, qué es bueno, qué no es bueno, qué es comestible y qué no es comestible, ¿no? Un poquito pues, a hacer reflexionar a la gente. Bueno, vamos a centrarnos en la fermentación, siempre tener en cuenta desde un punto de vista de cocineros. Y creo que es importante definir qué es la fermentación. Podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de ella, pero bueno, para iniciar vamos a algo tan sencillo como, no sé pasar esto, como esta definición súper breve, pero para nosotros fundamental, de lo que es la fermentación. Dice así que es un proceso por el cual una sustancia orgánica se descompone generalmente en otras más simples. Puede ser que por este proceso se generen otras nuevas, pero lo básico es que, uno, se transforma y dos, en otras más sencillas. ¿De qué nos sirve esto? ¿Qué es lo fundamental aquí? La transformación. Yo tengo un problema para pasar. ¿En qué resulta? Bueno, para nosotros la fermentación se traduce en una herramienta de transformación para el desarrollo de productos. Así de simple. Es fundamental entender ahora que la fermentación también tiene para nosotros, en cuanto a alimento, un contexto cultural. Y más aún, ahora hablando de ADN, una connotación incluso genética, ¿no? Según nuestra cultura, pero también nuestro ADN, vamos a estar más predispuestos a que nos guste una elaboración u otra. Esto es un ejemplo de una fermentación, se llama surströmming. Es básicamente un pescado fermentado y se comercializa en lata. ¿Qué ocurre? Se consume tradicionalmente en Suecia, pero que hoy día, incluso a los jóvenes suecos, esto le podría recordar más a lo que se parece a un pescado podrido. Otro ejemplo.
Este es un queso que se elabora en Cerdeña y realmente podríamos decir que está fermentado por estas pequeñas larvas que veis. Son larvas de moscas. Durante la maduración del queso, las moscas dejan sus crías en el queso y ellas van descomponiendo con su tracto digestivo la materia orgánica. Tenemos un queso cremoso, realmente rico, pero que incluso vemos como a la gente que culturalmente o genéticamente no está acostumbrada a consumirlo, incluso le puede sentar mal. Vale, y aquí la pregunta, ¿por qué fermentamos? Ya no solo como cocineros, sino como personas. Bueno, podríamos decir que todo comenzó por conservar alimentos, ¿no? El queso partió de conservar la leche, el pan de los cereales. Y esto, ¿cómo nos llevó a algo que probablemente surgió en muchas ocasiones de casualidad? Nos llevó a hacerlo partícipe en nuestra dieta por un tema, al final, nutricional también. Nos dimos cuenta de que era muy beneficioso para nosotros consumir pan en lugar de trigo cocido, porque era más fácil para nosotros digerirlo. Vale, llegamos aquí. ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros? Que esta transformación nos lleva a que, para nosotros, las fermentaciones también nos aporta un valor gastronómico. No es lo mismo tomar un vaso de leche que un yogur. No es lo mismo tomar soja cocida que un tempe. Nos apetece mucho más consumir un tempe a legumbres cocidas. Bueno, a lo largo de la historia nos encontramos con el uso de la fermentación como una técnica para producir productos cotidianos de la alimentación. Y voy a hablar de un ejemplo. El pan. Pero no el pan cualquiera. El pan de masa madre. ¿Qué ha ocurrido? El pan, de hecho, partió así, de un prefermento, que se le llama ahora masa madre, que al que se le iba alimentando con las sobras de los panes de la elaboración del día anterior. ¿Qué tenemos? Un cúmulo de microorganismos, bacterias lácticas y levaduras que van a aportar al pan distintas cualidades. Uno, organolépticas y dos, de conservación. ¿Qué ocurre? Que hoy día, si vamos a un supermercado, un pan ya no nos va a durar tanto, ni organolépticamente, ni realmente comestible. O sea, se va a secar mucho más rápido, va a saber peor, va a perder ese aroma a pan. O sea, entonces aquí el valor de la fermentación. Y por otro lado, hay que pensar que si el proceso fermentativo del pan antiguamente era mucho más largo, predigería mucho más el cereal, ¿qué diferencia habrá entre, obviamente, para nuestra salud, consumir un pan hecho en masa madre o un pan de fermentación rápida? Lo voy a llamar así. Por no hablar de los probióticos, porque ya el pan, obviamente, lo cocinas y te has cargado todos los alimentos vivos. Pero aún así, podemos hablar de que podría incluso tener mayor beneficio. Pero si hablamos ya de los yogures, pues ahí estaremos hablando de que incluso nos aportarían probióticos. Bueno, viendo esto, y sobre todo la idea era un poco contextualizar de cómo, de alguna manera, la manera tradicional que ven que es algo tan cotidiano como el pan o el yogur o todo lo que se hablaba anteriormente, cosas que son realmente cotidianas. ¿Cómo realmente ha pasado esto? Voy a decir a restaurantes gastronómicos, voy a decir esta alta gastronomía que se puede llamar, y cómo realmente ha sido esta herramienta y transformado prácticamente una técnica de vanguardia. Para nosotros, hablando un poco de qué vamos a hablar aquí, para nosotros es innegable hablar de fermentación sin hablar de este señor, que no puedo mover esto, de este señor, que seguramente los científicos no deben tener ni idea quién es este señor, que está muy claro. Él es Sándor Katz, Sándor Elix Katz, que sí que se transformó en una figura, voy a decir, casi icónica para la gastronomía actual, sobre todo. Yo creo que sobre todo todos los jóvenes sin duda saben quién es. Y hay que recordar que él
bueno, se define incluso como un revivalist de la fermentación, por así decirlo, como alguien que realmente ha sido una punta de lanza con esto, y que él empezó a entrar con el tema de la fermentación debido a que él tiene VIH. Y una de las cosas que lleva desde los años 80 con VIH, y una de las cosas que siempre empezó a ver era cómo métodos, obviamente, fortalecer su sistema inmunológico, y uno de los métodos que encontró, obviamente, fue a través de la fermentación. Fue tanto el caso que él publicó esto, que voy a decir que es para todos los cocineros la Biblia aún de la fermentación, que no deja de ser un libro divulgativo. Ya no hay ninguna base científica, ni mucho menos, sino que recopila mundialmente distintos tipos de fermentación, y sobre todo algo que también hablamos, el hecho del intercambio cultural, ya de cómo algo que, por ejemplo, como el tempe, que es solamente Indonesia, que ha sido siempre Indonesia, o el koji, que siempre ha sido Japón, a pasarlo a un nivel mundial, y que todos, voy a decir, sabemos lo que es un tempe actualmente. Todos sabemos lo que es un koji, o un amazake, o un nukazuke. Pero antes de este libro era bastante más difícil realmente tener todo y la accesibilidad de decir, tengo esto para verlo. Y realmente esto abrió los ojos, yo creo, pues sobre todo a las generaciones más jóvenes de cocineros, de decir, wow, aquí tengo realmente técnicas, que ahora, bueno, como técnicas de vanguardia, como quieran llamarle, pero técnicas que realmente me pueden servir para métodos de creatividad e innovación, o en nuestro caso, como ya lo hemos mencionado, utilización de residuos, o de ahí hacia adelante, hay muchos caminos con esto. Esto, por ejemplo, ustedes sabrán, son kombuchas, marcas de kombucha, hay miles y miles y miles de marcas de kombucha, y algo interesante de esto, sobre todo después de esta publicación, porque esto existe hace mucho antes, este tipo de marcas y brandings, voy a hablar de kefirs, kombucha, lo que sea, existe mucho antes del libro, ¿ya? Pero como cocinero, nadie nunca había visto esto más que, voy a decirlo así, como una bebida hippie saludable. Ahora esto se transforma en una técnica de cocina para realmente realizar productos, voy a decir, en alta gastronomía, donde sea. Incluso viendo esto, cómo esto realmente es un ejemplo claro de cómo la parte saludable, todo lo que podemos hablar, se transforma en una herramienta de creatividad, que es un poco de lo que realmente siempre repetimos. Uy, perdón. Esto es otro caso, que esto es algo que se llama koji. Ya el koji es un hongo que se llama Aspergillus oryzae, que básicamente lo que hace es romper las proteínas y hacer proteasas, y romper carbohidratos y generar amilasas. Y con estas dos enzimas, bueno, se pueden hacer, obviamente, sakes, amasakes, sakes, salsas de soja, misos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese rango. ¿Ya? Y como algo, voy a decir, milenario en Japón, bueno, esto en realidad viene de China, que después los japoneses, voy a decir, pulieron bastante, milenario en Japón, y en estas, que con un, voy a decir, obviamente con un sentido de preservación, pero también con un sentido de, obviamente todos sabemos cómo son las dietas, sobre todo japonesas, de que siempre está la salud y la comida es una, no hay dos cosas separadas como aquí, como en Europa y el resto, está unido. Como esta solución, voy a decir, saludable, que obviamente está directamente ligada con el umami, que es lo que hablaba Blanca, de que esto para nosotros al final es sabor. No solo lo hacemos por fermentar y una técnica súper moderna, sino que también obviamente esto genera sabor. Y cómo esto al final se ha transformado en algo que podemos ver, maravilloso, en muchos restaurantes de Europa. O sea, si fijan, es lo mismo, esto es koji, pero con cebada, y cómo cambiando el arroz por cebada, pero utilizando exactamente el mismo proceso, pero obviamente, voy a decir, modernizando tipos de proceso, se ha transformado en técnicas, voy a decir, básicas de la gastronomía moderna europea. Ya, sobre todo esta imagen, de hecho, es de un restaurante que se llama Nome en Dinamarca, de cómo este movimiento, y aquí en España, y yo le digo, todos los restaurantes que puedan nombrar de alta gastronomía hacen koji, o sea, cualquiera, por el más básico estamos hablando de esto. Y cómo esto, que era milenario, tradicional, saludable, se ha transformado en una técnica de vanguardia que ahora ellos incluso han tomado y abrazado y domesticado de alguna forma para hacer su propia cocina. O sea, a mí no me extrañaría que no sé, siempre hablamos un poco de esto, de cómo una técnica milenaria se va a transformar en algo que después podríamos decir prácticamente es europeo o prácticamente escandinavio. O sea, ¿cuánto va a pasar para que realmente algo que era milenario japonés ya se considere europeo y sea nuevamente una herramienta de creatividad, e incluso
para generar identidad de un periodo, de una región, ¿no? Bueno, Diego ha hablado un poco de forma general de este suceso, podemos decirlo, y si me lo permite, si no hablo yo. Y ahora vamos a poner ejemplos específicos. Y no hace falta irse a los países nórdicos para ver ejemplos de ellos. El primero es el tempe, que al igual que podría ser el koji en China o Japón, el tempe lo es en Indonesia. El tempe es un producto elaborado a partir principalmente de soja, inoculado con Rhizopus oryzae. Se partió pues, de una forma, obviamente, de conservar la soja. Y con el tiempo, pues, formó parte de la alimentación en Indonesia, porque al final proveía una parte importante de las proteínas, porque las hacía obviamente más digeribles este hongo, y de vitaminas. ¿Qué ocurre? Bueno, de algo tan desconocido para nosotros, hablo de Occidente, y que solo a lo mejor empezó a verse en este rama saludable que hablábamos antes, como de repente alguien en algún lugar de Donosti, empezó a experimentar. Vio el tempe como una herramienta, no como un producto, y lo empezó a usar una vez que entendió cómo funcionaba en otros elementos. Este es un ejemplo de cómo Mugaritz lo ha empleado en productos como una avellana, para producir finalmente si me lo permite el... No, pero déjalo un rato, sale la foto aquí también. Bueno, para producir finalmente o transformarlo en una técnica de cocina. Al igual que puedo freír la avellana, puedo fermentarla. ¿Qué hizo Mugaritz? Lo que llamó un turrón cocido. Esto es un plato ahora emblemático del restaurante y que se presenta como una nueva elaboración, podríamos decir. ¿Qué ocurre aquí? Que al igual que nos abre un abanico de posibilidades a los cocineros como creatividad, abre un abanico de posibilidades para la gente que quiera consumir tempe. ¿Qué ocurre si yo... Bueno, se me ha pasado la diapositiva, no puedo volver atrás. ¿Qué ocurre si yo no quiero consumir soja? ¿Qué ocurre? Pero quiero consumir tempe porque me hace falta. Necesito pues, proteínas más digeribles porque mi organismo no digiere bien la soja cocida y que además quiero que me aporte las vitaminas que el tempe me atribuye. Bueno, pues conociendo la técnica, ahora sé que puedo emplear cualquier alimento que a mí me convenga. Otro ejemplo, que no necesito pasar diapositiva, es el koji, que ya ha mencionado Diego. El koji pues, se utilizaba principalmente en el arroz. Cuando llegó a Dinamarca se empleó en la cebada. Y ahora, si nosotros entendemos cómo funciona, podríamos emplearlo en cualquier cosa. Un ejemplo de ello es el trabajo que hemos estado haciendo aquí, en BCC Innovation, concretamente en B Culinary Lab, con el tema de los descartes. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos con un pan que sobra? Ya no es útil porque no está tan rico, la textura no nos agrada, pero ¿qué ocurre? Sigue teniendo las mismas propiedades nutricionales que un pan recién horneado. Y tenemos de buscar la alternativa para emplearlo. Bueno, pues vamos a utilizarlo como un arroz seco. Hacemos cubitos de arroz, de pan seco, que va a ser muy similar a lo que es el arroz. Bueno, pues hagamos lo que se hace en Japón o en China con el koji. Hagamos un koji de pan y en este caso elaboramos una salsa fermentada en base a pan viejo. Es muy sencillo. Como tenemos un pan muy seco, nos falta humedad, lo metemos al horno por dos razones: pasteurizarlo y devolverle un poco la humedad que ha perdido, inocularlo como se haría con el arroz o la cebada,
y obtenemos, después de una incubación, un koji de pan viejo, con las mismas propiedades tecnológicas que podría tener un koji. ¿Esto qué es? Hemos obtenido enzimas, proteasas y amilasas que nos van a permitir elaborar una salsa no de soja, sino de pan. Un poco para que entendáis un poco mejor visualmente el proceso, simplemente. Obviamente la corteza no nos va a permitir crecer el hongo, pero nos va a aportar sabor y la queremos seguir utilizando. Si vemos al final lo que nos queda es lo que reconoceríamos nosotros en un supermercado como una salsa de soja. Un poco más líquida, más dulce porque tiene más carbohidratos, pero una salsa de soja. Bueno, yo quería terminar un poquito volviendo al principio, ¿no? Que para qué o qué podemos aportar nosotros a todo esto. Al final yo creo que de lo que se trata es de un cambio de hábitos, ¿no? O sea, llevar a la gente de alguna manera a un círculo virtuoso, ¿no? Un círculo virtuoso donde como bien, hago ejercicio, duermo bien, no tengo estrés, me veo bien y esto me empuja pues otra vez, ¿no? Al círculo virtuoso todo el rato. Se ha hablado mucho aquí de lo delicioso, ¿no? Podríamos discutir mucho sobre el tema de qué está rico y qué no está rico, ¿no? Y cómo nosotros percibimos lo que está rico y lo que no está rico. Muchas veces depende de la cultura que tienes, ¿no? Se ha hablado también, y de todo ese trasfondo, ¿no? Que tienes en tu mente de todas tus experiencias con la comida que has tenido hasta el momento. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nosotros, de alguna manera, lo que podemos hacer es popularizar una serie de técnicas y una serie de alimentos para que se difundan, ¿no? De arriba para abajo. De alguna manera, la alta gastronomía es lo equivalente a lo que es la pasarela en la moda, ¿no? Son, pues, una serie de vestidos que casi no puedes llevar, pero que de allí, de alguna manera, van a llegar al pretaporte, ¿no? Y se va a popularizar, pues, de alguna manera, un estilo. Nosotros lo que podemos hacer es hacer llegar este conocimiento, ¿no? Pues al grueso de la sociedad para de alguna manera facilitar pues todos estos cambios de hábitos que parece ser que son tan necesarios. La fermentación. Yo de Sandor Katz, de este gran gurú de la fermentación que es para todos los cocineros, lo que más me interesa es que él usa la fermentación como una especie de activismo alimentario. Él usa la fermentación para construir comunidad, para acercarse a los productos de temporada, para visitar los mercados, ¿no? Y para generar un producto que de alguna manera te pueda revitalizar. Y esto es un poquito pues, la función que tenemos ahora los cocineros, aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la sociedad. Es un poquito pues, como este caso que contaban del brócoli, no entiendo muy bien por qué. Parece ser que todo el mundo nos escucha ahora mismo. Y tenemos que aprovecharlo pues, para difundir un mensaje positivo y un mensaje pues, que esté encarado pues, hacia una alimentación pues, muchísimo mejor. Y bueno, hasta aquí nosotros era nuestra intervención, otra imagen muy bonita de un microorganismo y muchas gracias.